Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos nuevamente a un video de Black Ops 6 Mobile, también denominado como la actualización y el cambio de Warzone Mobile a Black Ops 6. Ok, vamos a explicar detalladamente todo, así que te recomiendo que te veas este video. Luego de ver el video, me comentas exactamente todo lo que he mostrado y he explicado detalladamente. Ok, vamos a darle. Toda esta información es detallada mediante Activision, fuente de Activision, NOAA y otra gente más que hemos recopilado todo este tipo de información. En fin, vamos a hablar a detalle. Lo más obvio y lo principal, lo que muchos piensan que solo va a ser el primer cambio, es lo del movimiento. El movimiento omnidireccional o el omnimovement. Por eso he puesto gameplay de Black Ops 6 de fondo para que ustedes lo vean. Bueno, básicamente el movement, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado, es un cambio radical en la saga. Como ustedes saben, el movimiento que teníamos era normal. El típico y variable con slide cancel, con obviamente facultades del movimiento normal que teníamos de Modern Warfare 2, más el upgrade que le metieron en Modern Warfare 3 dentro de Warzone Mobile. Y sí, si bien el movimiento de Warzone Mobile ha estado muy bien, ahora vamos a tener este cambio pequeño, de lo que dirían pequeño, pero en realidad es muy grande, el movimiento omnidireccional. Ok, eso ya lo sabemos. Vamos a hablar a detalle ahora del motor gráfico, la optimización, la actualización correspondiente y demás. El motor gráfico que se utiliza es el IW Engine, el motor gráfico que se utiliza al día de hoy en lo que es PC y consola, solo que en dispositivos móviles porteado, para que se pueda jugar completamente Warzone Mobile. Como ustedes saben, no ha sido la mejor opción actualmente para Activision utilizar este tipo de motor gráfico, sencillamente porque el IW Engine es la primera vez que se utiliza en dispositivos móviles. Si bien estamos de acuerdo que la optimización hubiera sido otra cara de la moneda con Unreal Engine y también por parte de Tencent Games, Activision optó por trabajarlo ellos, cosa que todos estamos de acuerdo de que ha sido una de las peores decisiones que ha tenido actualmente la compañía, ya que se ha mermado completamente con los números y con lo que es la monetización del propio juego, lo cual se ha visto pues radicalmente afectado. En fin, bueno, además de eso, pues el motor gráfico que vamos a tener va a ser el IW Engine 9.0 actualizado para Warzone Mobile con Black Ops 6 Mobile. Eso es un cambio radical, es una actualización del propio motor gráfico, porque se debe de actualizar para poder calcar todo lo que se viene de Black Ops 6 para Warzone Mobile. Ahora hablemos de lo que muchos tal vez no lo saben, pero el juego va a cambiar radicalmente. No es solo este movimiento, no es solo lo del motor gráfico, tema de optimización, notas de parche, etc. No solo es eso, vamos a hablar a detalle de todos los cambios que van a implementar. Primero hablemos de los operadores. Los operadores de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 se quedarán dentro de Warzone Mobile, pero se añadirán los de Black Ops 6. Otra cosa muy importante decir es el sistema de lo que va a ser el multijugador y el Warzone. Ahora los perks serán igualitos a lo que tenemos actualmente en Black Ops 6. De pasar a 4 ventajas a tener 3 ventajas, más el especialista, más el comodín, que es un loadout que se encuentra dentro de Black Ops 6, que se añadirá considerablemente también a Warzone Mobile. El sistema de perks que tenemos actualmente en Black Ops 6 también estará en Warzone Mobile. O sea, un cambio radical del que ya teníamos al día de hoy, que son perks que nosotros podíamos seleccionar, ahora a personalizarlos de la mejor manera posible como está en Black Ops 6. Ok, seguimos con lo siguiente, sería el sistema de armas. Ahora vamos a tener 3 armas, vamos a tener una principal, una secundaria y el cuerpo a cuerpo. Siempre vamos a tener el cuerpo a cuerpo, vamos a tener lo que es el arma secundaria y vamos a tener el arma principal. Ahora, para poder utilizar exceso de medios, eso no va a cambiar completamente en Warzone, en multijugador. Para tener, obviamente, exceso de medios, no necesitarás utilizar ese perk porque no existe ya. Desde Call of Duty anterior ya no existe ese perk para poder andar 2 armas, tanto en multijugador como actualmente, pues, Warzone. Así que no se preocupen por ello. Otro de los cambios más radicales es las rachas de puntos. Las rachas de puntos de Black Ops 6 se van a añadir también a Warzone Mobile. Uno de ellos sería el Chopper Gunner, el nuevo misil crucero, el UAV nuevo, el nuevo Counter UAV, entre otras rachas nuevas como el carrito también. Sí, habrá nuevas rachas dentro de Warzone Mobile al estilo Black Ops 6. Obviamente estos son cambios notorios. Ahora vamos a hablar del sistema de compra. Como ustedes saben, la tienda normal que tenemos en Warzone Mobile es minimalista, no es tan exagerada. Vamos a tener una tienda igualita a la que vamos a tener en Warzone de PC y de consolas cuando simplemente todo lo de Black Ops 6. Y es que ahora se va a poder tanto incluir como las compras de tus armas principales. Por ejemplo, si vos tenés un loadout hecho y la primera arma principal te aparecerá considerablemente para que la puedas comprar. Si has jugado Warzone PC y consola, sabrás de que este cambio es un buen afecto completamente a todo lo que queremos hacer. O sea, está perfecto. O sea, por ejemplo, tenés 2500 porque eso termina costando en la tienda y adquieres tu arma principal. Si en dado caso, pues andas jugando con random y no quieren comprar el loadout, puedes comprarte tu arma principal y listo. Estás feliz de la vida con solo utilizar 2500
de monedas que actualmente se utiliza en lo que es Warzone en PC y consola, y ahora lo vamos a tener dentro del móvil. Las mochilas se han eliminado y lo que muchos dirán es que esta es una mala opinión o tal vez sea una mala opción, pero bueno, en fin, las mochilas en Warzone Mobile nunca han existido, así que no se preocupen. En Warzone Black Ops 6, mejor dicho, tanto PC, consolas y móviles, será el mismo sistema. Tendremos los mismos aditamentos, entre ellos los chalecos nuevos que tenemos dentro del juego, cosa que me parece perfecto al 100%. Ahora, si seguimos hablando con todos los detalles del Warzone Mobile, que les he comentado de que sí, se va a convertir completamente en un Black Ops 6, miramos una notoriedad completamente con las diferencias de pasar de Modern Warfare a Black Ops. Como ustedes saben, Warzone Mobile viene trayendo Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 por básicamente año y medio. Y ahora pasaremos a un Black Ops hecho por Treyarch. Todo esto será implementado con la actualización correspondiente al motor gráfico y todo el rebranding que le van a hacer a Warzone Mobile. O sea, un rebranding básicamente es agarrar lo que ya tenés, mejorarlo y pulirlo. Ok, es como pasar de un Call of Duty a otro, básicamente como pasamos de Modern Warfare 3 a Black Ops 6, solo que completamente gratuito en tu dispositivo móvil. No vas a pagar nada, ya. Lo único que vas a pagar seguramente son los pases de batalla y más, o sea, ya te digo yo. Ahora, hablemos de otro cambio muy radical. Como ustedes saben, en Modern Warfare 2 tuvimos nivel máximo, prestigio 25, 1250 con 6 temporadas, porque cada temporada te metían 200 niveles. Y en Modern Warfare 3 lo mismo, 1250 va a ser el nivel máximo. La última temporada con la mega actualización de Warzone Mobile va a llegar el día 18 de septiembre. Y el nivel máximo será 1250 prestigio 25. ¿Qué pasará con Black Ops 6? Empezaremos desde nivel 1 y ahí no va a haber reinicio de rangos ni nada por el estilo, ya que actualmente vamos a contar con el prestigio maestro, el sistema de prestigios clásicos que tuvimos en la saga Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Modern Warfare 1, 2, 3. O sea, pero estoy hablando de la vieja escuela, no de los actuales. Ya, un sistema de prestigio clásico es básicamente llegas a nivel máximo, por ejemplo, nivel 55 máximo prestigias y sos prestigio 1, nivel 1. ¿Qué va a pasar con esto? Básicamente es que te reinicia todo lo que hiciste en el primer nivel y te regresa al nivel 1. O sea, es como empezar desde cero a cada rato. Prestigiando 10 veces vas a tener el prestigio maestro y va a haber un tope máximo de nivel de 1000 en adelante. O sea, podés ser nivel 2000 si querés con la viciada que te vas a pegar. En fin, cositas de la vida. Prestigio maestro son 10 prestigio, 10 prestigio y vas a poder utilizar emblemas considerables para tu cuenta de Warzone Mobile, Black Ops 6 y Warzone con Black Ops 6, PC y consolas. Sí. Este es un cambio radical, o sea, es oficial, no es solo movimiento, no es solo motor gráfico, no, es acerca de todo lo que está pasando actualmente. Entonces vamos a entrar a detalle con todo lo que ha estado pasando actualmente, tanto con Warzone Mobile, con todo lo que hemos hablado y comentado al día de hoy. Esto es oficial, o sea, no nos lo estamos inventando. Mucha gente piensa de que solo van a meter movimiento, que solo van a meter una actualización del juego. No, no es solo una actualización. Warzone Mobile se va a actualizar a Black Ops 6 100%. Y esto traerá muchas consecuencias para el juego. Ahora, hablemos del tema optimización y rendimiento. Si bien en notas del parche Activision no ha hablado de ello, estamos de acuerdo que necesitamos optimización en este juego para que sea un éxito y para que la gente lo siga jugando. Si bien mucha gente lo juega porque le va bien, hay otra gente que no le va muy bien porque el juego está muy mal optimizado. Estamos de acuerdo en ello. Mucha gente tal vez dirá de que yo digo de que el juego está muy bien optimizado cuando la realidad es que no. Yo sé que está mal optimizado. Yo lo juego porque lo puedo disfrutar, como mucha gente lo hace. Y eso no tiene nada de malo. Lo malo es que mucha gente se queda afuera por el tema de optimización, que es una cagada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una afectación que está pasando actualmente en Warzone Mobile. Y sabemos bien de que con la actualización del motor gráfico a la 9.0 del IW Engine dentro de Black Ops 6 y todas las mecánicas correspondientes, porque todas estas mecánicas se añadirán con nuevo movimiento de Warzone Mobile, veremos qué pasa también con las notas del parche correspondiente para procesadores en dispositivos móviles, ya sea Android o iOS. Es algo que hay que comentar porque la gente tal vez no lo sabe a 100% y tal vez andan un poco perdidos. Porque he visto comentarios de gente pensando de que solo van a actualizar el movimiento, cuando en realidad no es así. La verdad es que esta actualización que viene con Black Ops 6 es mucho más grande de lo que pensábamos. No es solo pasar a meter un pase de batalla, operadores o armas, sino que hemos visto algunas que otras retrospectivas de lo que pueda pasar e incluso de lo que han hecho en la developer build del juego. Sí, porque lo que hemos visto gracias a Noah, gracias a Activision, son test privados en los cuales están cambiando cositas, tocando cosas para tratar de mejorar y pulir lo que quieren hacer actualmente con Warzone Mobile. Y sí, básicamente va a ser un Black Ops 6 de bolsillo, porque vas a tener mapas de Black Ops 6
mapa de Modern Warfare 2, mapa de Modern Warfare 3. Vamos a tener movimiento, vamos a tener las armas, vamos a tener nuevos operadores, vamos a tener otro sistema nuevo en Warzone, otro sistema nuevo multijugador. Esto da a entender qué es lo que quieren hacer. Ya, ok, me parece perfecto. Y si eso no lo entiendes, pues lamentablemente no sé si me habré explicado bien. Pero bueno, como siempre agarrando detalladamente todas estas explicaciones por si tenías la duda. En fin, Warzone Mobile sí iba a pasar a ser un Black Ops 6, literalmente gratuito y de bolsillo. Aunque no parezca, pero sí, es real. Me impresiona lo que está haciendo Activision porque no pensé de que Warzone Mobile recibiría semejante actualización. Lo que quiere decir de que sí le tienen amor y le tienen fe al proyecto. Pese a que ellos solo buscan el dinero, al menos sí lo están trabajando. Porque honestamente en ingresos no están generando nada. Comparado con sus competidores. Y seguramente esto es bueno para nosotros porque entre más competidores nosotros salimos ganando. En fin, yo soy Destro32, espero te haya gustado este poderoso video explicando detalladamente todo lo de Black Ops 6 Mobile. Como siempre, muchas gracias por el apoyo. Te recomiendo, como siempre, estar al pendiente del canal y activar las notificaciones, que soy uno de los mejores en traerte toda la información detallada. Claro que sí.